Voy a dar la bienvenida a todos los que están presentes a esta cuarta sesión de la Integración Académica Paraguay-Venezuela. El día de hoy, nuestro invitado es el doctor Luis Jorge Lombana, cirujano general y coloproctólogo, jefe de la unidad de colon y recto del Hospital Universitario San Ignacio y profesor asociado de la Pontificia Universidad Javeriana. El doctor Lombana va a dar el tema el día de hoy. Voy a agradecer, por favor, que traten de apagar sus micrófonos para tener la menor interferencia posible. El tema del día de hoy es cáncer de recto, consejos que debemos manejar los cirujanos. A continuación de la exposición del doctor Lombana, va a dar su artículo de revisión el doctor César Sisa, que es residente de segundo año del Hospital de Clínica. Nuevamente quiero agradecer tanto a los que están conectados como a todos los coordinadores de los hospitales Domingo Luciani, Hospital de Clínicas, IPS y el Hospital Nacional, igualmente a los residentes por mantener siempre vigente este tipo de actividades. Sin la presencia de ustedes, pues no tendría ningún sentido. Vamos a darle entonces la palabra a Luis Jorge. Puedes compartir pantalla y empezamos la sesión. De nuevo les recuerdo a todos que traten de apagar sus micrófonos, por favor. Bueno, buenas noches, muchísimas gracias Ingrid por esta invitación. Es un placer estar acá y sobre todo porque el foco es fellows y residentes, obviamente y cirujanos, ya veo que de muchas partes de Latinoamérica, pero siempre es un reto poder hablar y ser un poquito claro en un tema que es tremendamente complejo como es hablar de cáncer de recto. Y decidí llamarla conceptos que debemos manejar los cirujanos. Hace unos meses ustedes me invitaron a una charla Venezuela-México donde se tocó a profundidad la parte teórica y los estudios clínicos, los 12 o 13 estudios clásicos de los cuales se basa la mayoría del fundamento con el cual actuamos en cáncer. Pero hoy la charla la voy a hacer un poquito diferente. Y un poquito diferente es que va a ser un práctico. Voy a tener una metodología que es lista de chequeo. Voy a repetir las cosas que pienso, bajo mi punto de vista y mi visión, se debe hacer en el estudio y el manejo de un paciente con cáncer de recto. Y para manejar bien un paciente con cáncer de recto, los conceptos deben ser claros. Y no solo nuestros conceptos como cirujanos basados en principios oncológicos, sino que tenemos que conocer todas las áreas con las cuales nos sentamos en las famosas juntas multidisciplinarias. Siempre hay unos objetivos para una charla. Para mí aquí es que revisemos los conceptos, va a cirugía, va a oncología, radioterapia y patología. Tratemos de unificarlos y hablar el mismo idioma. No era muy frecuente para todos nosotros hablar tanto en siglas, porque eso era muy americano, pero hoy en día casi toda la literatura y todas las imágenes y todas las juntas se habla de TME, TEM, TEO, TAMI, CRM, FMR. Entonces tenemos que acostumbrar a los residentes y los fellows sí o sí a aprender a manejar el recto en esos términos porque va a ser un lenguaje universal. Y sobre todo, quiero que aprendan a ver el cáncer con criterios oncológicos. Es decir, todo lo que hacemos busca unos objetivos. Se pueden llamar supervivencia global, que no haya recurrencia local, que haya un periodo libre de enfermedad, pero todo basado en términos de oncología. Y los quiero llenar con esta charla o este tiempo que me invitaron para que lleguen con herramientas a la junta multidisciplinaria. Casi todas las charlas dan una cantidad de teoría, yo también lo he hecho, y al final todos decimos lo mismo, el paciente debe ser producto de una decisión de una junta multidisciplinaria. Eso es cierto, y es cierto, pero quien lleva al paciente a la junta multidisciplinaria es el médico, es el residente, es el fellow, es decir, él tiene que estar listo. Casi que su decisión está tomada simplemente por alguna argumentación técnica, eventualmente puede que haya algún cambio o una discusión con su oncólogo compañero o con su radioterapeuta compañero para decidir algún tipo de esquema especial, pero usted casi que lleva con la junta lista. Los antecedentes de la cirugía rectal, no voy a hacer introducciones largas ni revisar lo que ya sabemos, es la decisión total del mesorrecto, donde ya supimos que es el patrón de oro, la cirugía enseñada por el Dr. Hill. Antes de la década antes de 1984, después se descubre que operarlos más radioterapia mejoraba los estándares, y después el estudio Sauer alemán clásico con el que nos quedamos todos durante casi 20 años, perdón, casi 15, 16 años, hasta el 2017 tal vez, es que definitivamente la radioterapia era mejor antes de la cirugía, y de ahí nos quedamos con el esquema de quimioradio, neoadyuvancia, cirugía y después quimioterapia.
Después, en esa época, finalizando los 90, 2000, los holandeses nos meten el curso corto de su época, que era un equivalente biológico a un curso largo, y nos quedamos con la receta de siempre: quimio-radio, cirugía, quimio. Esto tenía un objetivo y quiero que quede claro ya. ¿Para qué damos neoadyuvancia? Porque el concepto es tan viejo, pero sirve para hoy en día. Damos para disminuir la recurrencia local de la enfermedad. Ese es su objetivo. ¿Qué vino después? El wash and wait, no reconocido inicialmente, después aceptado y ahorita en boga. Viene la terapia neoadyuvante total, démosle la quimioterapia antes de operarlos y eso va a tener unos beneficios y entramos en la era de preservación de órganos. Ahí nos estamos moviendo todos en cáncer colorectal. Pero voy a volver práctico. Uno siempre que se enfrenta a un cáncer de recto, que se pregunta, ¿lo puedo operar de una vez de pronto con una resección local? Llámese TAMIS, TEO, TEM, o le hago la cirugía clásica que ya nos dijo el doctor Phil y que llamamos excisión total del mesorrecto, o la hago parcial, TME, PME, o lo meto en un protocolo de neoadyuvancia convencional, CRT, quimiorradiocirugía, quimio, o entro en la era de la terapia neoadyuvante total, ultracorto más consolidación, curso largo más consolidación, y ya ven cómo hoy en día, me faltó tal vez poner ahí inducción más quimioradioterapia, la mayoría hacemos curso largo más consolidación, y estamos entrando en la era de pensar en neoadyuvancia sin la radio, o empezar a pensar en la radioterapia como algo muy selectivo, y eso sí que me gusta que esté pasando. Los escenarios de cirujano, no todos hacemos colonoscopia, yo hago colonoscopia, pero no todos los colorectales lo van a hacer, pero ahí estamos. O somos el que hacemos el diagnóstico, o hacemos la consulta y nos volvemos el médico tratante de este paciente, o somos los responsables de pedir todos los estudios de extensión periféricos completos, y somos encargados de hacer una impresión diagnóstico clínica inicial, que está basada en las primeras imágenes, que casi todos van a llegar a la consulta inicial con un con un TAC de tórax, abdomen y pelvis, y tenemos que tomar una decisión. ¿Son pacientes de operar o son pacientes de entrar en una terapia complementaria? Estoy quitando acá, obviamente, los estadios metastásicos. Pero también tenemos otra obligación: reestadiarlos una vez les damos neoadyuvancia, si esa fue la decisión, y en la reevaluación vamos a ver nuevos términos: disminución del estadiaje, respuesta clínica completa, casi completa, y empezamos la estrategia de preservación de órganos. Si decidimos ese camino, iremos a cirugía y después seremos los responsables del seguimiento. Conclusión: el cirujano está en todos los eventos. Y cuando llega a la junta multidisciplinaria de recto, es un paciente que ya ha sido estudiado, que ya se han evaluado las imágenes, que el cirujano ha tenido una conversación previa con su radiólogo, han mirado con despacio y con calma cada una de las imágenes, toma más de 20 a 30 minutos estar seguro de lo que uno está viendo, y los invito a hacer eso. El cirujano que no revisa imágenes se va a equivocar en su manejo multidisciplinario. Entonces, a la junta, que todo el mundo la pone como lo más importante de la junta, es la junta, pero la junta ya se llega bastante cerca de la decisión definitiva. ¿Qué es manejar correctamente un cáncer de recto? Y son las preguntas que yo hice. Pues obviamente hay una fase de diagnóstico y una fase de tomar decisiones. Anamnesis completo, ahí pongo que no se les olvide buscar los factores de riesgo, porque si uno busca factores de riesgo, no empieza a pensar en cánceres heredofamiliares. El examen completo incluye tracto rectal, tracto vaginal y estudiar completo. Y estudiar completo, como lista de chequeo, es TAC de tórax, abdomen, pelvis con contraste, y miren dos cosas que estoy poniendo. Resonancia magnética nuclear. Hoy el estadiaje del cáncer de recto es por resonancia magnética nuclear, y pongo un segundo ítem: biología molecular. De entrada, cuando uno hace un cáncer de recto, el diagnóstico, porque fue el que hizo la colonoscopia y toma unas biopsias, debería tomar 2 frascos de biopsias, o a las más de 5 o por lo menos 10 muestras, porque ahí se puede aplicar de una vez la inmunohistoquímica, la inestabilidad microsatelital, y de entrada, desde el primer día, uno está pensando en tratar de descubrir pacientes inestables o estables microsatelitalmente. En recto, la inestabilidad es baja, es del 8 o 6.6%, pero el que la detecta le abre nuevos caminos. Después hacemos un diagnóstico de trabajo, y es muy importante lo que estoy haciendo acá. El diagnóstico de trabajo está basado hoy en diagnóstico anatómico. Hoy más que nunca es importante saber si el tumor está proximal o está distal. Hemos empezado a quitar los centímetros como la base de los diagnósticos de trabajo. Y la junta, que está precedida de muchas preguntas. Entonces, ¿qué es manejar un paciente con cáncer? Uno, es estas cosas: definir a quién opero de una, o por resección local, con alguna plataforma idealmente, o porque le hago la decisión que ya dijimos, parcial o completa, y tengo que aprender a identificar los candidatos a terapia neoadyuvante. Y cuando yo identifico eso,
Yo puedo hablar como el TNT como mi estándar en mi centro, pero con toda seguridad en Latinoamérica hay muchos sitios donde todavía se hace quimioradio convencional. Pero si voy a escoger quimioradioterapia convencional o terapia neoadyuvante total o quimioterapia sola como medición, como terapia neoadyuvante en pacientes muy seleccionados, que es lo que se nos viene, pues yo tengo que saber identificar estos candidatos. Y para poder identificarlos y manejarlos bien, al final los tengo que manejar y operar completamente bien. Y eso es hacer una decisión completa del mesorrecto. Cuando decidí una decisión local, pues hacer adecuadamente una decisión local con alguna plataforma, TAMIS o TEO, más popular el TAMIS que el TEO como dispositivo, y estamos entrando en la era de las linfadenectomías pélvicas laterales, porque hay que identificar los ganglios laterales, obturatrices y ilíacos internos como parte de la enfermedad locorregional. Pero lo más importante del cirujano hoy, ya no estoy hablando ni de los 12 ganglios que hablamos hace unos años para saber que una cirugía era adecuada, estamos hablando que los principios oncológicos hay que mantenerlos. ¿Y los principios oncológicos qué es? Igual que el colon, operar por el plano embriológico. Y el plano embriológico, pues es la decisión total del mesorrecto, donde el espécimen debe estar completo, y eso es lo que voy a revisar acá un poquito. Pero lo más importante, tengo que asegurar el margen de sección distal. Y en el mundo del recto inferior, el margen de sección distal es el que nos puede tener problemas. Y por eso los pacientes pueden terminar con una reacción abdominoperineal, en casos seleccionados extraelevadora, y el cirujano tiene que tener una herramienta para el control del margen de sección distal. Lo usual que hacemos todos es la técnica del doble grapado, la paroscópica robótica o abierta, pero cuando tenemos tumores más bajos, eventualmente tenemos que manejar algunas de estas técnicas, o el TATA clásico de John Mark, que era la coloanual que hicimos toda la vida, o meterse en la plataforma para hacer transanal total mesorrectal decisión, o empezar a hablar la cirugía que ahora se volvió famosa por el doctor Spinelli, el TTSS, que es una transección rectal con una simple anastomosis única, que ya sabemos que una sola línea de grapas es menos fistulizante que cuando se meten 2 y 3. Pero básicamente, no importa lo que hagamos, TATA, TACME, TTSS o doble grapado, usted tiene que asegurar el margen de distal. Esa es su misión. Y hay que saber tener los tiempos claros. Cuándo estudio un paciente, cuándo lo opero, cuándo puedo esperar sextetas o cuándo voy a manejar la preservación de órgano. Esto lo pongo como ítem porque el paciente siempre pregunta, entonces, ¿cuándo voy a ser operado? Pues depende de la decisión que usted haya tomado. Si es de operar de inicio, de entrada, o si es hacer un esquema de quimioradioterapia convencional, donde las evaluaciones son a la semana 6 y la cirugía a la semana 8-12, o se metió en un protocolo de preservación de órgano. Y en el futuro tenemos que identificar las recaídas y un nuevo término, recrecimiento. El recrecimiento es aquí el paciente y usted lo dejó en wash and wait porque tuvo respuesta clínica completa y le volvió a salir el tumor. Entonces pasamos de esto. Nosotros clásicamente, si yo le preguntara hace unos años cómo miden un tumor y dónde está, la gente decía, no, yo coloco un rectosigmoidoscopio rígido y lo mido por centímetros. Hay que empezar a olvidarse un poquito de los centímetros porque no hay nada que falle más que los centímetros medidos con un colonoscopio por una persona que no fue la misma que lo va a operar. Y hay que tener cuidado porque la gente mide mal los centímetros. Y resulta que saber dónde está un tumor es una mezcla de muchas visiones. La visión del examen clínico que se llama tacto rectal. Obviamente lo que yo toco pues es recto inferior y probablemente esté a menos de 6 o 7 centímetros. La colonoscopia, si la colonoscopia me la leen en centímetros, pues me puede dar una idea, pero con mucha frecuencia me dicen tumor a 15 centímetros, suena unión rectosimoidea y no lo era. Pero probablemente hoy el diagnóstico anatómico certero lo da también la valoración de la resonancia magnética nuclear. Y la resonancia magnética tiene una ventaja. No nos mide en centímetros desde el margen anal, nos mide desde el anillo anorrectal, que es la línea tomada desde el pubis al coxis. Y usted puede saber de verdad qué tumores están a cuántos centímetros del complejo muscular, a qué altura, y un punto muy importante que a muchos nunca lo mirábamos bien, el punto de la reflexión peritoneal. Si usted coge lo clásico que lo revisamos en la revisión anterior, y es meter la clasificación de Roulier para que al tercio inferior lo mencionemos también en cuanto a si están por encima del complejo del anillo no rectal, a nivel del anillo rectal, dentro del canal anal o por fuera del canal anal, pues si usted mezcla su concepto, su tacto, el Roulier, la resonancia, los centímetros y lo que tocó, usted va a poder determinar si está ante un tumor proximal y distal. Y esto es algo que está cambiando. Aunque toda la vida manejamos medio, inferior y superior, como si el recto fuera un tubo liso, alineado, hemos dejado un poquito de hablar de tumores que entre 0 y 5 eran inferiores, que entre 5 y 10 eran tercio medio y que entre 10 y 15 era tercio superior.
Ustedes ya saben que una mujer puede tener un tumor a 8 centímetros y ser completamente intraperitoneal. Yo puedo tener un hombre con un tumor a 8 centímetros y estar completamente extraperitoneal. Entonces está basado en la distancia de la resonancia. Y sí o sí, el ejercicio que vendo hoy es que tienen que aprender a ver con sus radiólogos la reflexión peritoneal. Porque la reflexión peritoneal es la clave. Está el signo de la gaviota en las mujeres o la presencia de líquido en el fondo del saco que ayuda a verla, pero en hombres hay que aprender a verla porque es bien difícil y hasta los mismos radiólogos nos pueden dar informes diferentes. Y la colonoscopia es tremendo porque la colonoscopia puede ser un tema que yo ejecuto, pues obviamente tengo más elementos para saber dónde estoy parado, pero en muchas ocasiones por razones logísticas, administrativas, económicas, qué sé yo, la colonoscopia viene de afuera. El cáncer de recto debería ser como la colonoscopia en criterios de calidad. Uno no debe aceptar colonoscopias que no tengan fotodocumentación y pienso que lo ideal es el video documentación. Si yo no soy el que hago mi paciente, yo le exijo a mi gastro que me fotografíe y que me mande el video. No es lo mismo pararse en la línea dentada, ver la primera valva, ver la segunda valva, estar seguro que definitivamente no es un tumor de recto inferior, probablemente esté en la mitad del recto inferior, en el tercio medio, porque simplemente pude ver la colonoscopia, y yo les invito a los gastos presentes, párense en la línea dentada, párense en las hemorroides, vean la situación de las valvas y escríbanos mejor los tumores así. Yo tengo un tumor que está entre la primera y la segunda valva, en este caso estenosante, pero yo ya estoy buscando que mínimo tenga un tumor de la mitad del tercio medio. Y los tumores del tercio medio pueden ser intra o extraperitoneales o intra y extraperitoneales. Para hacer la vida más fácil, todo lo que tenga componente extraperitoneal se maneja como un tumor distal. Y todo lo que sea intraperitoneal se maneja como un tumor proximal. Entonces, ayudémonos. Este es otro ejemplo, paciente de 87 años, se ha recto, una colonoscopia con una foto que no me muestra nada, pero la misma colonoscopia un poquito más afuera me da clarísimo la visión de dónde estoy. Y esto me suena a un Roulier 1, supranal, y esto con una resonancia, la colonoscopia, la fotodocumentación y mi dedo, claro que me da la anatomía exacta. Y un tema que no hemos hecho énfasis en colonoscopia y es que hay que aprender la morfología de los tumores. La forma del tumor se busca en la resonancia y esa es la manera de saber cuál es la zona de implantación de los tumores en recto para que cuando con un radiólogo leamos el T se lee en la base de implantación de los tumores. Uno de los problemas que tenemos es que todos hemos seguido guías y las guías son dos. La mayoría de gente siguió en SSN y algunos hace unos años nos metimos con ESMO europeas. En SSN, les pongo esto, no cambió hasta el 2017 absolutamente nada. Solo hasta el 2020 empezó a hablar del estatus de la inestabilidad, del estatus del margen radial circunferencial y empezó a dejar de lado el estatus del test. Lo que le quiero decir del T, que les quiero decir es que hasta ese momento los que siguieron las guías del SSN van a recordar que cualquier tumor T3 o con N positivo, eso era la indicación de dar neoadyuvancia en los pacientes. Eso hoy ya no es así, lo revisamos en los estudios en la charla anterior. Ahora el estatus lo da es la subclasificación del T3, el N positivo así fue, pero ESMO apareció en la vida de nosotros en el 2017 y vienen cosas bien interesantes. ESMO toma tumores tempranos y tumores avanzados. La definición de qué es temprano y qué es avanzado la vamos a revisar un poquito más adelante. Pero lo más importante es que ESMO ya en esa época, 2017, empezó a hablar inclusive de las terapias del wash and wait, aunque no se hablaba todavía de TNT, ahí están puestas los TNT, los cursos largos más consolidación, pero lo más importante es que empezó a subclasificar el T3. Y ustedes aprendieron el T3 A, B, C, D, que es de 10 años antes, estudio Mercury 2017, y como necesitábamos que alguien del norte lo verificara, pues sale el estudio OCUM de Alemania y el estudio Quicksilver, que acaba de ser publicado sus 5 años de seguimiento, donde básicamente muestran la misma afirmación. Los tumores se vuelven localmente avanzados al ser T3C, mayor a 5 milímetros de penetrancia en T3, lo que significa que todo lo que tenga T3A, B o T1, T2, así sea N positivo, si el N no compromete el margen radial, eso no es un factor para dar neoadyuvancia. Y eso es un cambio grandísimo, porque cuando usted se guía en NSCN con su oncólogo, tiene discusiones fuertes, porque si él ve ganglios positivos o reporta ganglios positivos, quieren neoadyuvancia, si le dicen que es un T3, quieren neoadyuvancia, pero si usted se para en esto, en ESMO hay que subclasificar bien el T y los márgenes y la fascia mesorrectal. Y ahí está. Y este es el cuadro antiguo del ESMO. Les digo antiguo
porque viene la actualización del ESMO dentro de muy poco, y la vamos a revisar un poquito ahorita. En ESMO, el estatus de un cáncer de recto es el margen radial y la fascia mesorrectal. Eso es lo que tiene impacto en la recaída local de un paciente y estaba hablado por los diferentes estudios norteamericanos tiempo después. Entonces, si yo voy a estudiar a un paciente con cáncer de recto, ¿qué voy a buscar? Busco lo que esos estudios nos enseñaron. Y es esto, en vez de ponernos una resonancia que tiene una cantidad de frases diciendo que se hace un estudio en esta forma X, Y o Z, díganme lo que me tienen que decir. Y es, ¿cómo está el CRM? ¿Es positivo o negativo? ¿Positivo es menos de 1 milímetro o que la lesión llega hasta la fascia, hasta el margen radial circunferencial? O si es un tumor medio o alto, digamos proximal, si está comprometida la fascia mesorrectal en su pared posterior. Pero efectivamente, si la resonancia no le subclasifica en T3, A, B, C, D, usted no va a poder emplear lo que ahorita se está haciendo, que es seleccionando mejor los pacientes para radioterapia. Y hay otros términos que nunca usamos. Invasión venosa extramural es un factor pronóstico de enfermedad sistémica, más no indicativo de enfermedad locorregional, es decir, ella per se no es una indicación de neoadyuvancia. El N puede ser positivo, pero si el N no está en el borde, no tiene tanta importancia. Son los estudios clásicos de Taylor del 2012, donde muestra que el factor del que afecta a la supervivencia global es el margen radial circunferencial, y entramos en la era de los linfonodos laterales. Entonces, una resonancia tiene que decirle todas estas cosas y además le tiene que decir la altura del tumor, porque si usted va a empezar a pensar en ciertos pacientes para seleccionar para presentación de órgano, ese es un concepto que donde más está estudiado es en el recto inferior, y le diría lo inferior del recto inferior, es decir, lo que le quepa una clasificación de Roulier. Entonces, ¿yo qué le exijo a un radiólogo hoy en día? Uno, que la técnica sea adecuada. Dos, el primer corte que nunca falta y que yo estoy aprendiendo a buscar con ellos es busque el sagital y mire si su técnico hizo un corte perpendicular al tumor, porque si el corte no lo es, esa T no vale. Y es frecuentísimo que nos tienen resonancias de rectos hechas como si fueran protocolo próstata. Por eso nos gusta usar la palabra resonancia magnética de recto, de pelvis, simple, sin medio de contraste, no es necesario, protocolo recto, donde el técnico, llame bien, es el técnico el que tiene que aprender a encontrar tumor y a mandar el corte perpendicular al tumor. Y si en los tumores muy bajos, que están cerca al anillo rectal, estos cortes tienen que existir. El corte axial obviamente siempre existe, pero tiene que haber un corte coronal al eje del tumor y tiene que haber un corte coronal al eje del canal anal. Si no, se sobreestadifica el compromiso del surco interesfintérico. Por eso antes veíamos resonancias que parecía como para abdomen perineal y se irradiaban y después el surco quedaba libre. No creo que quedara libre, simplemente que estaba sobreestadificado. ¿Cómo uno deja de sobreestadificar? Pues estando seguro que su técnico le hace estos 4 cortes para que su radiólogo le dé informe en los 4 cortes: sagital, axial, coronal al tumor y coronal al canal anal. Por no decir el uso de la restricción a difusión, que es un complemento en los pacientes a seguimiento, pero también es un complemento para diferenciar vasos de ganglios, por ejemplo. Cuando uno ve ciertos nodos, la restricción ayuda al radiólogo a saber si eso es nodo o es un vaso. Ejemplos de resonancias que no sirven: llenan la vejiga presiona la pelvis, hacen cortes probablemente diferentes. En este caso, la primera reconstrucción no estaba perpendicular al tumor, esa no servía, se mandó a repetir. Y uno con frecuencia, hay varios programas para uno saber, el DICOM lo tiene, el OROS lo tiene, uno puede saber poniendo la imagen en 2 momentos si la resonancia de uno es dedicada y adecuada. Y obviamente hay cosas de técnica. Cuando las resonancias empiezan desde arriba y van hacia abajo, cuando el técnico la maximiza para que el radiólogo pueda leer, se pixela y se pone borrosa. Por eso uno a veces dice, esta gente cómo tiene resonancias perfectas para mirar el T3 y las de nosotros no se ven bien. Es por técnica. Otro ejemplo, meten medio de contraste. El medio de contraste ya nos enseñaron por todos lados que el medio de contraste intrarrectal subestadifica el T, entonces no hay que hacerlo en cáncer de recto. Y está el concepto del take-off sigmoideo: todo tumor que uno encuentre lateral y luego axial, alejado de la columna, esa es la verdadera unión rectosigmoidea. Todo tumor rectal está pegado al axis, es el concepto del take-off sigmoideo. Por tanto, yo exijo esto a mi radiólogo hoy en día: me tiene que decir esto, me tiene que decir el T1, el T2, el T3, ASE, T4, ya le mando la colonoscopia que me diga si puede localización anterior, lateral o posterior,
La reflexión peritoneal se volvió un ítem demasiado importante porque es donde yo defino si tengo un tumor proximal o distal o uno que está en ambos lados. El margen radial circunferencial como concepto, recuerde que es solo para el recto extraperitoneal, en la medida que el recto asciende a tercio medio y lo llamaremos fascia mesorrectal. La localización del tumor por resonancia, esa es la verdadera localización del tumor. Y sobre todo me sirve la distancia del anillo anorrectal. Y si voy a hablar de coloanales, pacientes probables para TATA, PACME, TA, TTS, y tengo que estar seguro si el surco interefintérico está comprometido en el día 1, pues para eso es una técnica de buena resonancia con los 4 cortes. Obviamente ya están aprendiendo a leer más los depósitos tumorales, que tiene una diferencia con la invasión venosa extramural y los ganglios mesorrectales. Un problema grande que hemos tenido muchos años con los ganglios mesorrectales es que donde vean ganglios dicen que eso es N positivo. Y los ganglios tienen unas características, la intensidad, la forma, la cápsula, y no necesariamente solo el tamaño para ser considerados positivos o no negativos. Pero lo más importante no es que estén, es dónde están. Si están lejos de la fascia y del margen radial, son pacientes que se pueden operar y no requieren una neoadyuvancia como cosa clásica que fue basada en SCN. Entonces les doy un ejemplo. Esta es la fascia mesorrectal. La fascia mesorrectal es el componente de grasa que rodea al recto, que en su porción inferior pura, pues lo rodea en 360 grados. Cuando pasa de la primera valva hacia la segunda, se vuelve lateral y posterior, y en la parte superior se vuelve básicamente superior. Entonces, por eso los radiólogos aprenden a leerlos en esta porción CMRs y en esta porción lo leen como FMRs. Si ustedes siguen ESMO va a llamar FMR a todo. Pero el concepto del margen radial, que es el más importante, entonces yo ya tengo dos, yo necesito saber si el margen radial está amenazado o comprometido. Puede ser dado por tumor, puede ser dado por una invasión venosa extramural, puede ser dado por un depósito tumoral, que es otro concepto que tenemos que aprender a manejar, que básicamente no está conectado al tumor, pero está en el meso, pero no es ganglio. O puede ser positivo porque tengo una adenopatía cerquita al margen radial. Entonces, el estudio de Taylor también mostró que esto es un poquito grave, esto es un poquito grave, pero este es el que de verdad afecta la supervivencia global. Pero como concepto, si el margen radial, marginal radial circunferencial está identificado como positivo en el estudio preoperatorio, pues esa es la indicación actual y precisa de dar neoadyuvancia, porque este es el paciente que si se operara de una vez, pues va a tener una recurrencia local alta. Y acá son ejemplos de cómo puede ser por el ENVI, puede ser por el tumor o puede ser por el ganglio. Entonces, la cirugía de entrada, claro que existe. Y la cirugía de entrada va a estar para pacientes súper bien seleccionados. ¿Quiénes son? Pues los T1. Y puede ser porque haga la excisión completa del mesorrecto porque simplemente estaba muy cerca, o puede ser porque sea candidato a una resección local amplia. Eso se llama TAMIS-10 y tiene unas condiciones bien diferenciado, menos de 3 centímetros, verificación que en la resonancia que no tenga compromiso ganglionar, mire que no estoy dando importancia a la endosonografía, pero efectivamente también puedo operar todo lo que sea TME y todo lo que sea T3AMBCRM negativo. Este concepto es heredado de los estudios Mercury y este es el concepto que hoy avala la definición de un cáncer temprano, de un cáncer avanzado. Y efectivamente los tumores proximales, aquí y aquí, donde la fascia posterior esté libre, se pueden operar perfectamente. Error frecuente con nuestros patólogos, venían un tumor acá y nos decían margen radial, margen circunferencial positivo. No, esto aquí se llama un T4 porque es el peritoneo, pero esto en los estudios de recaída, el que tiene factor es la fascia mesorrectal y la margen radial. La neoadyuvancia. Cuando decidimos dar neoadyuvancia, tenemos que poner el apellido de entrada y es cuál es mi intención. Yo quiero una adyuvancia porque tengo un tumor localmente avanzado. ¿Basada en quién? Guías ESMO, que dicen que T3, CD, T4, reflexión peritoneal positiva, podría ser. O porque tengo un tumor temprano, pero de entrada mi intención es preservación de órgano. ¿Y qué es intención de preservación de órgano para no desorganizarnos con tanto trabajo que hay? Pues aquel paciente que si se operara sería de reacción abdominoperineal o coloanal y funcionalmente no queremos esa cirugía. Entonces yo puedo tener una indicación de neoadyuvancia simplemente porque tengo un tumor localmente avanzado que es básicamente basado en CRM. O puede ser porque tengo un cáncer temprano, puede ser hasta un T1, un T2, simplemente por lo bajo, ejemplo, un Rullier 2 o 3 o 4. Yo quiero la intención de preservación de órgano. O puede ser porque tengo un localmente avanzado tercio inferior y su cirugía sí o sí es una RAP, es decir, un Rullier 4, pero si él me hace desaparición de toda la lesión, pues entraría. Entonces yo tengo que marcarle la intención a mi oncólogo. Quiero una adyuvancia por CRM positivo, quiero una adyuvancia
porque tengo un tumor bajo con intención de preservar órgano. Y hay que seleccionar pacientes, porque fíjense que ya el año pasado salió el estudio de que los pacientes inestables, los que tienen esa inestabilidad, solo 8.6 de los rectos, van a un protocolo de neoadyuvancia de solo quimio, que es la inmunoterapia, con unos prometedores resultados. Y hace poquito, online primero, y ahora digo, nos publicaron el prospect. El prospect, para que lo lean despacio, es básicamente neoadyuvancia en pacientes seleccionados sin radioterapia. Fíjense bien, sin radioterapia. La radioterapia está perdiendo su espacio y está quedándose simplemente en los protocolos TNT de intención de preservación de órgano. Y esta es la historia. Quimio-radio, cirugía, quimio. Y pasamos al TNE, inducción versus conciliación. Esto es el OPRA. Nos quedamos todos con quimio-radio, quimioterapia larga consolidación, usualmente avanzado en esquema Capos o Folfos, y luego la cirugía. Los tiempos son largos. Mire que uno termina operando como a los 6 meses. Después salió el estudio corto que nos invadió y nos cogió a todos, y en pandemia lo usamos. El estudio corto más consolidación, que es el estudio rápido, que en su publicación original en una de sus tablas muestra lo que hoy en día ya salió hace unos meses, que es que tiene el doble de recurrencia local. Tenemos discusiones fuertes con oncología porque siempre dicen, no, pero es que acá se compara una rama convencional versus lo que sea. Pero si la neoadyuvancia es una técnica para disminuir recurrencia local, pues este estudio muestra que la recurrencia local es el doble. Por eso para muchos de nosotros el rápido como esquema de rutina no existe o ya perdió su función. Pero lo van a seguir viendo mencionar y les voy a mostrar que lo van a seguir viendo, que la gente lo dice. Esto sale de un colega en Barcelona, presentaron en ESMO lo que viene de actualización del ESMO, y es una tabla absolutamente espectacular, porque resume el pasado y el presente. Miren cómo se están manejando ya los tumores. Los tumores se llaman proximales y distales, punto. No se llaman tercio inferior, tercio medio, tercio superior. Se llaman tempranos y se llaman avanzados. Y el temprano entra todo T1 o un T2AB. Miren que entra hasta N positivo, mientras la margen radial sea negativo. Eso es local, eso es temprano. Y que no tengan factores de mal pronóstico como el ENVI, los depósitos morales ni ganglios laterales. Esto es un cambio grandísimo. Todos hacíamos N positivo neoadyuvancia. Y miren lo que dicen, lo que ya sabíamos. Si yo tengo un T1 seleccionado, aquí podría quedarme una hora hablando del Kikuchi, de la penetrancia en micras, pero un T1 seleccionado podría ir en una resección local amplia por alguna plataforma TAMIS o TEO. Yo uso TEO, la mayoría de la gente usa TAMIS. Y si me sale mal, es decir, me sale un T2, yo tengo que considerar la cirugía completa. Podría haber otras opciones si el paciente no se deja, pero en teoría debería completarla. Pero miren lo que pasa, ellos empiezan a hablar que existe la quimiorradioterapia convencional, ¿sí? Y existe el término de darla, observar, buscar el watch and wait y operar el que regrese o el que sale. Pero miren esto bien interesante, al localmente avanzado proximal es donde probablemente sea el grupo de desarrollo de la quimioterapia sin radio, aunque tenga estos factores adversos. O lo que hemos hecho siempre y siempre habíamos dicho, que si yo tengo un tumor del tercio superior, pues lo opero, y si sale con ganglios positivos le doy adyuvancia complementaria. Esto es lo que se nos viene. Y obviamente en los locales avanzados, pero distales, la gente siempre va a decir, le doy un esquema tipo rápido, un esquema tipo OPRA. Para nosotros el rápido creo que está muriendo, pero fíjese que en esta guía, que es de hace 2 meses, que es lo que van a publicar y van a actualizar, lo siguen teniendo como unas opciones. Nosotros todos, lo que será América del Norte, Centroamérica, Sudamérica, probablemente nos vamos con curso largo más consolidación y reevaluación. Pero mire que ahí está lo que se nos viene, y se nos vienen estas cosas. Entonces, ¿yo cuándo revalúo a un paciente para seguir el curso de este paciente? Pues si me tocó quimio-radio convencional, porque fue lo que me mandaron, evaluamos según Brasil, semana 6-8, para perfilar los 2 tipos de pacientes, los buenos respondedores y los malos respondedores. Eso ya está medido, lo mostramos en los estudios en la charla pasada, que el que es buen respondedor ahí se le nota, y si eventualmente no hace respuesta clínica completa, sino casi completa, entonces aparece un nuevo término que se llama respuesta casi completa, pues yo puedo esperar en 6 tetas hasta que la haga a las 6, 12, 18 y hasta 24. Pero la mayoría de pacientes que no hayan respondido muy bien, que no tienen cara a una preservación de órgano, a la semana 6 lo revalúo, y la ventana de operar es semana 8-12. Y se lo sigo mostrando porque le siguen llegando a uno al centro, pacientes que en algún momento de su evaluación, la persona que inició el manejo, que no es la que la continuó,
decidió este esquema. La mayoría de muchos centros ya hacemos TNT, es decir, hacemos quimioradioterapia, luego el curso largo, y había una pregunta grande: ¿evalúo a la mitad como antes o evalúo al final, como dicen ahora? Porque por costos suena razonable. Lo que estamos viendo hoy, y va a salir publicado próximamente, es que siempre es bueno hacer la evaluación intermedia. Porque cuando usted termina más o menos a la semana 26, que es cuando termina este esquema, y usted tiene una NIAR en Complete Response, una respuesta casi completa, si usted hizo la evaluación a la mitad, esa no es una NIA, eso podría ser un recrecimiento. Y sé que Brasil lo está viendo así. Es decir, si tiene usted completa acá y aquí tiene úlcera residual, lo que tiene es un recrecimiento temprano, no una respuesta casi completa, y eso puede marcar diferencia en los pacientes. Recuerde que las biopsias no son un estándar, las biopsias negativas no sirven para nada, pero positivas sí sirven para algo. Las negativas no sirven por el valor predictivo negativo del 12%, el estudio de Angelita Brama del 2012, pero si usted coge un recrecimiento temprano, pues hasta le puede seguir ofreciendo salvamiento como si fuera un TEM, por ejemplo. Y esto lo saqué del consenso de FOCAS del año pasado, porque a veces uno tiene peleas con oncología. A mí me pasa que me dicen, acabé TNT, ¿cuándo lo va a operar? Porque si no le doy otro ciclo. No, no le doy otro ciclo. Si usted es estricto, nosotros hablamos de rápido y hablamos de OPRA, pero hay más estudios. Yo acá los puse básicamente todos para una tabla personal, pero lo que les quiero mostrar es que hay dos maneras de evaluar el tiempo de reevaluar. O usted lo evalúa a la semana 34 del primer día de inicio de la quimioradioterapia, eso es el OPRA, así lo hacen ellos, pero como los pacientes administrativamente pueden fallar, demorarse, no ir, la otra opción es evalúa la semana 8 del último día de la quimioterapia. Y pongo este concepto porque la gente habla, oiga, pero ya tuvo radioterapia, yo podía esperar 6 semanas después. Espérese, si usted hizo quimioradioterapia convencional, claro, evalúa la semana 6, espérese a la 2, espérese a la 18, espérese a la 24. Pero si usted hizo un protocolo de TNT, cuando él termina la quimioterapia, ya más o menos está entre la semana 16 y 20. O sea que el tiempo de reespera ya no es tan largo, podría ser eventualmente una sexteta u otra sexteta. Si yo cojo este estudio del NST 424, simplemente fíjense que ellos hacen la reevaluación a la semana 4 del último día de la quimioterapia o a la semana 24 del primer día de inicio de tratamiento. Yo prefiero coger el último día de la quimio porque en este periodo no sé si va a ser tan estable o no. Y en otra esto es entre la semana 8 y 12. O sea que este es el momento de evaluar la respuesta clínica completa o casi completa o mala respuesta clínica. Y recuerde que la definición de respuesta clínica completa es tacto rectal normal, resonancia normal y colonoscopia normal. Son las tres. La que menos peso tiene probablemente sea resonancia, pero la que más peso va a tener obviamente es el dedo, pero usted puede tener respuesta no completa por pared, por nódulo o recrecimiento por pared. Definiciones de cirugía, todos hablamos de abdominoperineal anterior, anterior baja, ya hoy en día ya saben que hablamos todo como decisión total del mesorrecto y decisión parcial del mesorrecto, y es nuestra obligación como cirujanos explicarle al patólogo por qué esta pieza no tiene el recto, porque el tumor era proximal, o porque esta paciente tiene todo, porque el tumor era distal, y eventualmente puedo tener un tumor que está en el tercio medio, pero es una mujer, y los 5 centímetros de regla de oro de la PME, pues me hace hacerle una TME también. Por eso hay tumores proximales que van con PME o TME, y hay tumores distales que siempre tienen que ir con decisión total del mesorrecto. Y esto que es la clasificación del mesorrecto en completo, parcial o perforado, el patólogo tiene que reportarlo ahora porque esa es la forma y los criterios de calidad que tenemos nosotros, y eventualmente esto se debe reportar y debemos fotodocumentar, y yo les diría, debemos grabar, porque si uno graba, uno sabe cómo está su pieza. Si el patólogo le dice no encontré ganglios, ahí el mesorrecto está completo. Si él me dice está perforado, ¿dónde está perforado? Yo le debo mostrar dónde está la reflexión, dónde fue mi imagen de sección, cómo aseguré mi imagen de sección. Y hay un tema de patología y es, abra parcialmente la pieza, y si usted quiere que le hagan cortes axiales que se parezcan a la resonancia para después ir a hacer correcciones con su radiólogo, pues no abra la pieza como hacíamos antes, que le hablamos de par en par. Y aquí, por ejemplo, me llamaron a decir, oiga, el mesorrecto está incompleto. Le dije, no, está completo, solo que hicimos una coloanal. Y obviamente hay una porción en canal anal, vía TAMIS, TATA, TACME, como ustedes quieran, que no va a tener ese mes. Y pues la abdominoperineal extra o transversal seguirá existiendo. Y esto lo traigo a colaciones porque pues se volvió famoso el TTSS, pero
Para mi gusto, eso siempre ha existido, porque siempre hemos hecho el famoso TATA, trasanal, transabdominal, en donde aseguramos el margen de sección distal, que sí es un punto muy importante. En el paciente hombro, obeso, pelvis estrecha, podemos tener problemas con un doble pero la mejor opción sí puede ser emplear un TIA-TMI o un TTS o un TATA, el que usted tenga entrenamiento, pero tiene que entrenarse en alguno de los tres, porque como cirujano colorectales puede que sea la única forma de asegurar el margen distal, si no termina siendo abdominoperineal esa más gente la que tiene que hacerlo. Y esto después queda perfecto, y obviamente el verde indiosanina tiene su función. A mí me gusta el rojo indiosanina, o sea, esto, una colona donde usted ve rosado, ve el perfundido lo que baja, y ve la anastomosis bien, y si le ve sangrado le puede poner un embuclip, usted puede hacer muchas cosas. Y la patología, obviamente, hay que tocarla. Un tema importantísimo, abra un poquito el borde distal para que usted se asegure que su borde distal está asegurado. Si usted lo hizo con una técnica combinada con perine, pues usted ya lo tiene asegurado, y abra parcialmente para que entre bien y de verdad su patólogo le haga donas, y donas que permitan medir bien el T de la pieza. La única forma de poder medir bien el T de la pieza y comparar si el que me leyó la resonancia lo está haciendo súper bien, es que también me lo midan en milímetros, la penetrancia del tumor en la grasa, pero si eso no se hace de forma estándar, ¿cómo comparo yo con los otros? Y evitar un poquito eso. Si yo abro la pieza completamente, yo voy a dificultar la lectura de esa imagen axial. A veces lo hace uno porque no quedó seguro del aseguramiento del borde distal, porque utiliza una técnica de doble grapado, por ejemplo, pero en esencia hay que tratar de no hacerlo para el patólogo. Y esto es lo que hacíamos antes, felices porque aquí había 2 centímetros o 1 centímetro si era irradiado, pero esto altera la medición de lo que es más importante hoy en día, y es el margen radial. Y el margen radial se tiene que correlacionar con la imagen de la resonancia. Trucos: pinten la pieza, pinten el CMRM y el FMR, y pinten el peritoneo. Porque cuando uno tiene un tumor en este punto, justo en la, no sé si me está viendo acá, un tumor tiene en este punto, justo acá, un patólogo me puede llegar a leer esto como un CRM positivo, y resulta que lo que tengo es un tumor intraperitoneal, simplemente porque tenía una porción pequeña extraperitoneal, o no de pronto ninguna, pero los 5 centímetros me obligaron a hacer un TME. Pero esto es una buena táctica. Él en la microscopía va a ver el peritoneo muy bien, va a ver el FMR muy bien, y si el tumor es un tumor posterior, va a saber exactamente a cuánto estamos de ese margen radial. Y la preservación de órganos se nos tomó la vida, y se nos tomó en forma positiva, porque hoy en día el 50% la van a hacer. Y arrancó como un wash and wait. Hoy de pronto hablamos más de respuesta completa, respuesta endoscópica completa y respuesta patológica completa. 3 cosas que son diferentes. Yo puedo ver perfecto en el endoscopio y la resonancia mostrar un nodo, o puedo tener completa, que es endoscopia normal, resonancia normal, dedo normal, o puedo haber quedado con una úlcera que nunca recuperó, y al operar el paciente lo opero y no sale tumor, pero no pasa nada, eso es hasta el pronóstico le mejora, pero yo ya lo había hablado con el paciente que esto puede pasar. Y los nuevos términos, las respuestas casi completas, que nos pueden dirigir a hacer resesiones locales con plataformas, o en un recrecimiento eventualmente podría hacerse una cirugía de rescate. El wash and wait nació simplemente de hacer la quimioradio extendida con un bus mayor de 900 al tumor, y seguir dando un poquito más de quimio, y con ello, esos en el año 2010 hacia arriba empezaron a encontrar respuestas clínicas completas del 30, el 40, hasta el 50%, lo mismo que hacemos hoy. Y estas imágenes, ya casi para terminar, es esto. Yo tengo un gran tumor, lo estadifico, y cuando lo sigo la semana 6 desaparece casi completamente, y cuando hago la colonoscopia, vamos a ver si me corre el video, tengo que acostumbrarme que esta es la imagen típica de un wash and wait, que es una lesión nacarada, sin úlcera, sin estenosis, con buena epitelización, que si yo le pusiera el NBI de un patrón que no es adenomatoso y de un patrón arboriforme, eso es la respuesta clínica completa, endoscópica completa. Que si va con dedo, y que si va, acá hay otra, y que si va con tacto rectal normal y resonancia normal, se configura el diagnóstico de respuesta clínica completa. Miren que en este tumor de recto inferior, debajo de la primera valva, clasificó para una preservación de órgano, la hizo y se siguió. Esto lo traje por lo de las biopsias. Recuerde que una biopsia negativa no dice nada, pero una biopsia positiva sí reporta recrecimiento temprano, y los recrecimientos tempranos, estas son fotos del doctor Oliva, son candidatas a una resección local amplia con plataforma, y eventualmente se pueda salvar. Acá tuvimos una discusión muchos años si el P
Y, es decir, patología después de haber irradiado, me salía T3, va para un TME. Si salía T2, según Grecar, iba para un TME. Después el acoso mostró que si llego a tener inclusive un PYT2 aquí, el paciente puede quedar en observación. Seguimiento, rectosigmoidoscopia veces al año, imágenes 135, antígeno cada 3 meses, pero si me metí en un protocolo de preservación de órgano, mínimo 3 veces al año, mejor 4 veces al año, contacto, resonancia y endoscopia. La frecuencia de hacer seguimientos depende de la conducta que yo tomé. Si hice un TME con reconstrucción, pues 2 veces al año la mirar la anastomosis, pero si hice una preservación de órgano, estoy obligado cada 3 o 4 meses. Para irme y para dejar para casa, vamos a ponerlo aquí así. Yo tengo un cáncer de recto, lo estadifico. Habrá un grupo que se llama el cáncer temprano que va a cirugía de entrada, T3 altos, T3AB favorables, T1D favorables. Un T3AB puede ser favorable si es posterior, puede no ser favorable si está anterior contra la próstata o la vagina, pero si es favorable, pero sobre todo, si el margen radial negativo, estos son los pacientes que llevamos a cirugía. El N no lo estoy ni siquiera mirando. Si la estadificación tengo un localmente avanzado, porque es T3, N2, T4, ganglios laterales, y sobre todo el margen radial está comprometido o amenazado a menos de 1 milímetro por lo que quiera, ganglio, ENVI, tumor, nodo tumoral, pues son los que van al esquema clásico de quimioradioterapia. O si estoy un poquito más actualizado, probablemente entren a un protocolo TNT, donde lo importante es que se le aumenta el bus al tumor, es decir, son 54 centigrados, y después, después de que haya hecho esto, pues son los que operamos como toda la vida lo hicimos. Dentro del grupo de adjuvancia, yo podría meter el grupo de la inmunoterapia, que son los pacientes inestables, por eso les invito a hacer inmunohistoquímica desde el día 1 las biopsias rectales, o los pacientes que ya vieron que los tercios altos, inclusive de FMRs positivos, podrían entrar a protocolos de neoadjuvancia de solo quimio, eso es lo que se nos viene. Y eventualmente, ¿a quién pienso la preservación de órgano? A todo tumor muy bajo, la regla del dedo que se toque y que si lo operara sería una colonal RAP. Y si yo lo meto en un protocolo de esto y me respuesta en una respuesta clínica completa, pues lo sigo. Y si la hace casi completa y cumple criterios, es decir, parece ser un TX o máximo o un YT1, lo podría hacer una resección local amplia con plataforma, y si la patología confirma que definitivamente es máximo un PYT1 o PYT2, el paciente la cirugía es completa. Muchas cosas, espero haber sido un poquito más práctico, pero es que el recto no es tan sencillo. El recto tiene muchas aristas, pero el líder es el cirujano en cada una de las áreas. Muchísimas gracias. Gracias, Luis Jorge. Excelente. Creo que nos dejaste muy poquito para preguntar, ¿no? No, pero Tenía pueden 3 haber preguntitas preguntas. y Pueden le haber decía al preguntas. recién. ¿Ah? Pueden haber preguntas, tienen que haber preguntas. Sí, sí, siempre hay. De hecho, está puesto por ahí, si alguien tiene, vamos a dejarlas al final, vamos a darle chance al doctor Sisa para que presente el artículo y al Perfecto. final, pues hablamos un poquito y contestamos algunas preguntas, ¿sí? Buenas noches a todos. No, no se escucha, ¿verdad? ¿Se escucha? ¿Sí se escucha? ¿Sí se escucha? Sí, sí se escucha. Ok. Bueno, Sí, César, se escucha. bueno, buenas noches a todos. Yo soy el doctor César Sisa, soy residente de segundo año de coloproctología del Hospital de Clínicas de Paraguay. Y continuando esta discusión sobre el cáncer de recto, me gustaría mostrarles una publicación que se trata del impacto del nivel de la ligadura de la arteria mesentérica inferior en pacientes con diagnóstico de cáncer de recto. Es una revisión sistemática, metaanálisis, publicado en julio del presente año en el Langenbeck's Archive of Surgery. Bueno, como introducción, el cáncer de recto se encuentra entre las neoplasias malignas gastrointestinales más frecuentes, su incidencia está en aumento y estos pacientes con diagnóstico de cáncer de recto usualmente son sometidos a una resección anterior baja o amputación abdominoperineal, dependiendo del caso, por supuesto. Existe, como bien dijo el doctor Lomana, un consenso
quirúrgico en estos pacientes sobre la escisión total del mesorrecto, un término propuesto por Hill y colaboradores inicialmente en el 79 y que luego de unos años se convertiría en el gold standard del tratamiento quirúrgico de estos pacientes por la mejoría en el impacto en la supervivencia global y también la supervivencia libre de enfermedad. Sin embargo, hasta hoy en día no existe un consenso sobre el nivel de la ligadura de la arteria mesentérica inferior. Este debate no es nuevo, ya existen trabajos previos, sin embargo están basados en estudios observacionales comparativos, escasa cantidad de ensayos clínicos randomizados, y son publicaciones que usualmente solamente analizaron o los resultados oncológicos o los resultados funcionales. Es por eso que estos autores compilaron toda la evidencia científica reciente sobre la influencia del nivel de la ligadura de la arteria mesentérica inferior y estudiaron su impacto en términos de complicaciones postoperatorias y los resultados oncológicos en estos pacientes. Se hizo una revisión sistemática hasta septiembre del 2022 utilizando los PRISMA Guidelines. Todos los estudios incluidos fueron ensayos clínicos randomizados y los pacientes tratados con escisión abdominoperineal fueron excluidos. Inicialmente se obtuvieron 790 artículos que trataban sobre el tema en la base de datos de Medline, PubMed, Scopus y Web of Science. Luego los autores estudiaron el texto completo y el título del trabajo y finalmente 27 trabajos fueron elegidos, de los cuales 14 no se trataban de un ensayo clínico randomizado por lo que fueron excluidos. Se recopiló la siguiente información como año de publicación, el diseño del estudio, criterios de inclusión y de exclusión y los resultados. La principal variable estudiada fue la fuga anastomótica y también fueron estudiados variables secundarias como ganglios linfáticos recolectados, el número de ganglios linfáticos recolectados de la raíz vascular, la supervivencia global y supervivencia libre de enfermedad a los 5 años, la tasa de conversión a cirugía abierta, el tiempo operatorio, la pérdida de sangre estimada y algunos resultados funcionales como la tasa de retención urinaria, tasa de disfunción sexual y la duración de la estancia hospitalaria. Aquí podemos ver en esta tabla como todos los estudios se trataron de ensayos clínicos randomizados. La mayoría fue publicado en Asia, sobre todo en China y 2 en Japón. Y de todos los estudios, 3 fueron realizados en Europa, 2 en Italia y 1 en Polonia. El tiempo de los estudios, el más antiguo fue el 2006, los más recientes el 2018. El 85% de los pacientes fue sometido a un abordaje laparoscópico y todas fueron cirugías por cáncer de recto. Vemos que en total los datos agrupados incluyeron más de 1.300 pacientes. Ahora viendo los resultados, como le había mencionado, la principal variable estudiada fue la fuga anastomótica y todos los ensayos clínicos randomizados informaron sobre estos resultados. Y aunque la prevalencia global de fuga anastomótica fue menor en el grupo en el que se realizó la ligadura baja de la arteria mesentérica inferior, no hubo diferencias estadísticas significativas. En términos de ganglios linfáticos totales recolectados y ganglios linfáticos de la raíz vascular recolectados, hubo mejores resultados en el subgrupo sometido a una ligadura baja de la arteria mesentérica inferior. Sin embargo, no hubo diferencias estadísticas significativas. En términos de resultados oncológicos, como sobrevida a los 5 años y supervivencia libre de enfermedad a los 5 años, tampoco la diferencia fue estadísticamente significativa. Sí hubo una sobrevida global mejor en el subgrupo sometido a la ligadura baja de la arteria mesentérica inferior, así como también la supervivencia libre de enfermedad a los 5 años. La tasa de conversión de cirugía laparoscópica a cirugía abierta fue menor en el grupo sometido a una ligadura baja de la arteria mesentérica inferior.
Sin embargo, la diferencia tampoco fue estadísticamente significativa. Al ver variables como tiempo operatorio y pérdida de sangre, tampoco se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre ambos abordajes. Y comparando algunos resultados funcionales postoperatorios como retención urinaria, disfunción sexual y la duración de la estancia hospitalaria, vemos que eh, pocos estudios informaron sobre estos resultados. En términos de retención urinaria, solamente 2, y sobre la disfunción sexual también solamente 2 estudios. La diferencia no fueron estadísticamente significativas entre ambos abordajes. Entonces, resumiendo, este metaanálisis no pudo mostrar ninguna diferencia estadísticamente significativa en la tasa de fuga anastomótica, el número de ganglios linfáticos recolectados en la raíz o el número de ganglios linfáticos recolectados globalmente, y tampoco hubo una mejoría comparando ambos abordajes en términos de supervivencia global o supervivencia libre de enfermedad en pacientes con cáncer de recto sometidos a una cirugía radical. Sabemos que la fuga anastomótica no solamente depende del nivel de no solamente es influenciada por el nivel de la ligadura de la arteria mesentérica inferior, la patogenia es multifactorial y depende también de el estado nutricional del paciente, la hemoglobina, la pérdida de sangre durante la cirugía, la estabilidad hemodinámica, comorbilidades del paciente, etc. Existe en la literatura una poca diferencia sobre la definición de la ligadura alta versus baja de la arteria mesentérica inferior, y realmente cuando se recomienda, el último texto de la ASCRS recomienda hacer una ligadura alta cuando existen ganglios linfáticos clínicamente aumentados en la raíz de la arteria mesentérica inferior, aunque establece que no se asocia con alguna ventaja de supervivencia. Como conclusiones, el nivel óptimo de la ligadura de la arteria mesentérica inferior debe elegirse caso por caso. Desde el punto de vista oncológico y de la fuga anastomótica, no hay evidencia para apoyar ninguno de los dos enfoques. Y existen estudios, un número muy limitado de estudios que tratan sobre resultados funcionales en estos pacientes. Lo que dejo como mensaje acá, y me gustaría la opinión de los expertos, es que basándonos en esta publicación, seguimos insistiendo en realizar una ligadura alta de la arteria mesentérica inferior, o es suficiente realizar una ligadura baja de la misma, ya que no hay evidencia en la literatura actual que, que apoye a uno de ambos enfoques. Muchas gracias. Aquí, compartir. A ver. Aquí. Okay. Bien. Bueno, gracias Isa. A mí me gustaba tocar este tema porque siempre insistimos con los residentes en la ligadura. ¿Qué opinión te merece a ti este artículo, Luis Jorge? Bueno, bien interesante porque la evidencia, voy a dividirlo en dos. Una cosa es la medicina basada en la evidencia, y ahí está. Y la otra cosa es la evidencia del mundo real. ¿Cuál es la razón por ligar alto o bajo vascular? Si el tema fuera eminentemente de oncología, de vaciamiento, de ganglios de supervivencia, no hay diferencias, pero es que no es la única razón por la cual se hacen ligaduras altas. Si estamos entrando en la era en que muchos pacientes ya son TME y que muchos pacientes son TME más anastomosis o reconstrucciones por vía perineal, TACME, TTSS, TATA, lo que usted quiera, uno de los temas técnicos es que el colon tiene que descender muy bien. Y un tema con las ligaduras altas que no se menciona aquí es que la técnica de hacerla alto, inclusive ligar vena, inclusive liberar el ángulo
esplénico en forma sistemática en muchos, para mi caso, casi la mayoría de los pacientes, genera otras cosas que hace que uno le vaya bien en la vida. Porque la anastomosis, el tema oncológico está, pero también es el tema de la fuga y de las fallas. Y las fugas y las fallas también, algo que le da a uno seguridad subjetiva, es cuando un colon no tiene tensión, cuando baja muy bien, cuando se desciende muy bien. En cirugía rectal baja, uno no sabe si tiene un doble grapado, si tiene un TATA, si tiene un TACME o si tiene inclusive un pull-through. Entonces, tener colon que descienda. Obviamente, desde el punto de vista técnico, tener un colon sin tensión obliga a una ligadura alta vascular. No tiene que ver con el tema de si es un equivalente oncológico o no alta o baja, si es un tema eminente técnico. Si yo pusiera a hacer una encuesta y definirles ustedes, así, todos en colon ya están expertos en CMA, D3, D2 óptimo y ligadura alta vascular. En recto es igual, pero si pongo a hacer un consenso que es un D3 en una cirugía rectal, vamos a tener problemas porque no lo vamos a definir de todos igual. Y evidentemente no necesariamente es necesario. Muchos de nosotros que hacemos técnica brasileña, Melania, aprendida con ellos, hacemos ligadura a la vena, inclusive primero, antes de hacer el recto, luego hacemos la arteria, e inclusive casi sistemáticamente, si yo quiero ser político, le diría que dependiendo del caso libero o no, pero en la vida real, casi sistemáticamente hago liberación del ángulo esplénico, implica ligadura alta a la arteria en la vena, y el descenso de ese colon quedó muy tranquilo, sobre todo en los TME, en los TATA, en los TTS o en las colonales que yo vaya a hacer. Entonces, no es el único factor a tener en cuenta cuando se decide alta o baja por la parte de la revisión de la evidencia, sino también de factores técnicos de cirugía. ¿Qué hace que no le falle? La isquemia. ¿Qué hace que no le falle una anastomosis? La tensión. Y evidentemente en TM hay que no tener tensión. Y por eso la ligadura alta no la han podido bajar, así digan ciertas publicaciones o que sea un equivalente o que no es necesario, porque básicamente sí da otras características operativas técnicas para que el cirujano quede más contento. Entonces, personalmente en tumores altos, sigmoides, favorables, probablemente uno tiene que hacerla alta simplemente porque ese es el basamento regional. Pero en TME, que es la mayoría de cirugías que llegan a nuestro centro, va con ligadura alta vascular, en mi caso probablemente ligadura a la vena y liberación casi sistemática del ángulo esplénico, esa es la manera como mejor me ha ido. Recientemente me mostraron algo que cuando uno hace esa técnica de vena-arteria, arteria-vena, podría haber un poquito más de fuga. Eventualmente hay algunas publicaciones que lo dicen porque uno está perfundiendo finalmente por una marginal larga dependiendo de la rama derecha, los cólicos medios. Entonces el truco es tampoco dejar un colon súper largo y descendido. Pero cuando ustedes tienen que hacer un pull-through, cuando ustedes quieren hacer una bolsa colónica, si todavía la usan porque está dentro de su práctica, si hicieron una resección y tienen que bajarse un poquito más, no hay nada mejor que tener un colon que baje y que no tenga tensión. Y eso lo da la ligadura alta. Entonces yo ya no discuto mucho este tema y lo hablo así, desde la vida real, hago ligadura alta vascular, casi siempre con vena y descenso sistemático del ángulo esplénico. Y el artículo pues está bien, pero no es suficiente para mí. Me quedo con todos los otros ítems técnicos que también sirven para que una anastomosis no falle. Aquí me escribieron que porque dije rojo indiocianina, me refiero a que me gusta ver el tejido rojo sangrante y que corta. A eso me refería con el rojo indiocianina. Simplemente que no hay como ver con un colono su anastomosis para el test de fuga y ver que el descenso está perfundido. Me ha pasado descensos de colon que por la paroscopia se ven bien y por colono no me gustan. Eso, si tuviera el verde en esa época, pues me hubiera salido no favorable. Quería hacer esa aclaración por una pregunta que me hicieron por acá interna. Perfecto. Uy, ya va. Tengo que utilizar dos computadoras, algo pasó aquí. Bueno, mira, yo creo que está todo bastante claro. Hubo creo, o no sé si se me pasó a mí, un temita que no tocaste y Vale. fue el recto en emergencia. Sí. Entonces, ¿cuál es el papel del cirujano? Y está buenísima la pregunta, porque basado en los conceptos que hablamos, entiende uno por qué un cirujano general no debe operar un recto de emergencia. Porque operar un recto de emergencia... Perdón, ya va, que te callé, te silencié, por favor. Listo, ahora sí. Basados en estos conceptos y estas definiciones que vimos, entiende uno por qué en cirugía general de urgencia o colorectal de emergencia
No se deben operar rectos de urgencia. ¿En qué sentido? Quitarlos, todos podemos quitar todo, pero usted si quita algo que tiene indicación de no adyuvancia, ejemplo, un margen radial circunferencial, y lo quita a la fuerza, pues usted va a obtener una pieza quirúrgica con margen radial positivo, que es el signo, el pronóstico más ominoso oncológico en recurrencia y supervivencia global. Está súper medido desde Mercury, está súper medido con el Quicksilver, y si yo quito eso, pues de cirujano es algo muy valiente porque quite la pieza, pero va a tener un margen positivo, simplemente. Entonces, yo como cirujano, y fuera de eso, si me tocó hacer una parcial mesorrectal excisión y la sección es extraperitoneal, ese Harman no se puede reconstruir. Entonces, el papel del cirujano en la emergencia es la derivación cuando es un tumor de recto obstruido o perforado. ¿Qué tumor se puede quitar de emergencia? Pues un recto superior, o sea más que recto superior, una unión recto-simoidea, donde su mullón de Harman no toque hacer ninguna maniobra de Waldeyer, de fascia mesorrectal, de laterales anterior, porque usted va a dejar un Harman irreconstruible. Entonces, la mejor estrategia en cáncer de recto obstruido, que la gente no cree que en Latinoamérica haya mucho, pero a todos nos llegan tumores obstruidos abajo y obstruidos, pues es mejor derivarlos. ¿Y la derivación qué permite? Pues sacar la emergencia y permite que si el paciente era candidato per se, que seguramente lo es porque los obstruidos lo son, porque tienen ominoso el margen radial, probablemente tienen ENVI, probablemente tienen ganglios positivos, pero sobre todo tienen mucho chance de tener fascia mesorrectal positiva, pues son los pacientes candidatos a la neoadyuvancia hoy en día. Usted deriva a un paciente, después le da la quimio-radio que necesita y la quimio que necesita si lo metió en un protocolo de TNT y después lo opera, ese paciente al resecarse le puede usted dar la opción del R0, que es el margen radial y fascia mesorrectal. Ahora, ¿dónde lo derivo? Las escuelas son bien complicadas porque unos derivan transverso, otros derivan sigmoide. Los que derivamos sigmoide no les gusta, nos gusta, pero a otros no les gusta porque uno después altera un poquito la anatomía para la paroscopia, pero los que derivan en colon transverso, si el paciente está muy obstruido, puede quedar una asa ciega llena de columna que es difícil drenar. Lo que sí no hay que hacer es drenar con ileostomía, porque la ileostomía pues deriva, pero el paciente puede llegar a comportarse inclusive meses después como una asa ciega y tener complicaciones. Entonces, el papel del cirujano en urgencias, en un recto obstruido, se llama derivación. Que lo puede quitar, sí, pero a un costo oncológico y hoy no se vale. Hoy nuestra misión, y por eso dije que es operar bien un cáncer de recto, hacerlo bien y escoger bien el candidato y obviamente no me quería meter en los principios oncológicos por el artículo que venía, pero los principios oncológicos no se pueden violar. Es decir, hay que dar margen de sección proximal, distal, y el mesorrecto tiene que salir libre y no me puede salir positivo porque lo que hice fue una cirugía R positiva que después irá a una adyuvancia y va a ser irreconstruible. Es un poquito como la edición que yo enseño en la escuela. Otra pregunta que casualmente me la están haciendo aquí. En aquellos pacientes en los cuales hacen una resección y resulta el margen, yo no sé con qué rapidez te entregan a ti la biopsia, pero si tienes márgenes comprometidos y obtienes el resultado, ¿qué te puedo decir? No sé, 10 días después. ¿Cuándo reoperar? ¿Qué margen me están hablando de positivo? El margen distal, sí. Entonces, no margen circunferencial, el margen distal. Margen distal R positivo va a ser irreconstruible, porque en teoría estamos hablando de dos cirugías. Si fue una TME, nadie puede hacer una resección, es muy difícil. Podría considerarse como un margen de factor pronóstico ominoso, es decir, es un R1 positivo, punto. A los 10 días no me entregan un resultado de estos nunca, porque todas las piezas en recto van a inmunohistoquímica, van a inestabilidad microsatelital, van a perfil no solo patológico, sino molecular. Entonces no creo que salga, a nosotros en 10 días no nos sale una pieza, para nada. El paciente ya está en su caja hace rato. Pero un R positivo no tiene por qué pasar en margen distal. Si a usted le pasó, es porque no tuvo cuidado de uno de los dos ítems que hoy hice mucha fuerza. Uno era el margen radial y el segundo se llama asegurar el margen distal. Y el que no asegura el margen distal por tratar de meter el doble grapado o 3 grapas por arriba por hacer TME con doble grapado y le da borde positivo, eso hay que cuestionarse porque nuestra misión es el asegurar el margen distal. Y como no es fácil, por eso han existido el TATAP,
y ahora el TAGME y ahora el TTSS, porque en últimas es asegurar el margen radial. Y uno tiene que al sacar la pieza, fotografiarla, filmarla, abrir por abajo y abrir por arriba y ver que ese margen no es por lo menos un R2, pero no tiene uno por qué pasarle. Si le pasa, es un paciente que usted podría resecar, sí, de acuerdo, pero lo va a llevar a un abdominoperineal casi con seguridad, porque no tiene por qué darle un margen distal positivo en un PME, porque la regla del PME son 5 centímetros de margen. Entonces no debería pasar. O sea que si le pasa es porque le dio una total mesorrectal escisión de un tumor muy bajo, seguramente un Roulier 2, que le metió el grapado a la fuerza y no aseguró el margen distal. Entonces, si quieren llevarse con algo de aquí es aseguren el margen distal y por eso son las estrategias. Y las estrategias pueden ser tener un segundo cirujano, tener un segundo equipo para hacer arriba y abajo y que no sean cirugías tan largas. Y si es uno solo, por eso hay otras estrategias. Uno muchas veces lleva muchas horas y termina siendo un pull-through brasilero, que es válido y que nos salva. Pero el margen distal es obligación del cirujano. El margen radial, si ya fue irradiado, es un factor pronóstico, pero no hay más nada que hacer porque hasta ahí llegó el tema. Es un localmente avanzado con mala respuesta. Si yo opero a un paciente y me dicen margen radial positivo y no fui radiado, el que se equivocó fui yo, que lo operé cuando tenía indicación de neoadyuvancia por alguna de las modalidades que quiera usar. Entonces, por eso el cirujano, y por eso no hablé de técnica ni mostré videos de cirugía, el cirujano tiene que manejar todos los conceptos oncológicos, tanto de la quimio, de la radio, de la cirugía, el estadiaje y la radiología, porque ahí es donde uno marca el camino y el pronóstico oncológico de un paciente. Sí, pero te voy a volver a hacer la pregunta. ¿Qué haría? Me llegó el paciente y tengo el resultado y había un margen. Ponte que el tumor... Un R positivo lo quito, pero el paciente, si no se me deja quitar, porque cuando ha pasado y nos ha pasado, el paciente que usted ya le hizo el salvamento y le vendió el salvamento y lo conectó y lo protegió y le dice, mire, tengo un R positivo, el tipo le dice, no me dejo operar, a mí no me hace colostomía. Pasa, como ya fui radiado, se me vuelve un factor pronóstico. Un R positivo es un factor pronóstico de recurrencia local y recaída. Es un factor malo, obviamente, de pronóstico. Todo lo que hace una cirugía colorectal es su conocimiento, es su junta que lo avala y es lo que usted hable con su paciente. Y los pacientes que yo he visto de R positivos después de un TME con una anastomosis a 2 centímetros que me dicen que el margen microscópico es positivo, no se han dejado operar. No se van a operar. Ahora, si se dejara operar, pues yo sí puedo ampliar el margen. Me ha pasado en RAP que uno da un margen gigante y le dicen la piel está positiva. Y no, pero ¿cómo es posible que la piel esté positiva? Hay que, pues para eso es el patólogo. Si él marca y si le dices positiva, usted podría eventualmente ampliar márgenes en piel. Eso existe y ha existido. Pero no nos puede pasar. Esto a nosotros no nos puede pasar un R positivo. Que para eso es el entrenamiento y para eso es que yo los invito a que busquen cuál es su mejor estrategia. Hay grupos desarrollando TME, hay grupos que no, como yo, que no sé, todavía hemos hecho TATA y ahora TTSS, y el TAGME nos parece complicado y más difícil. Puede que migremos o puede que migremos a la mitad. La mejor disección laparoscópica pélvica hasta el piso de la pelvis y después completar por abajo. Eso para mí siempre fue un TATA. Que ahorita lo llamen TTSS, es otra cosa porque se metió el stapler para hacer la anastomosis. Ahora, si usted hace TAGME como estrategia de asegurar margen distal, es lo que estamos viendo. Usted ve gente que el TMI lo hacen a tumores a 4, 5, 6, 7 centímetros, por la razón que quieran. Pero en últimas, el concepto, ¿cuál es? Están asegurando esto que tú me estás preguntando, un margen distal para que por nada del mundo sale positivo. Porque el beneficio de las técnicas perineales complementarias es ese. Usted ve la línea de tumor. Y está comprobado en recto que no es como el esófago. El esófago se te puede ir submucoso y darte un R positivo. En recto lo que ve el ojo es el borde. Él no se va microscópicamente submucoso por debajo de lo que se ve como margen de sección. Eso no pasa en recto como si pasa en otros órganos. Los cirujanos oncólogos presentes me darán la razón. Entonces aquí, eso es la ventaja de hacer técnicas perineales complementarias. Yo no lo mostré, pero me encanta hacer tata prono, es decir, yo volteo primero al paciente, le aseguro el margen distal, me avanzo 4 o 5 centímetros para no tener el uretrazo de los TAGME cuando los mencionaron, y después se volteo, me encuentro, desciendo y conecto,
y si lo conecto a mano lo llamábamos coloanal, y si ahorita lo conecto con una sutura mecánica circular, pues ahorita lo llaman TTSS. Eso es lo del doctor Marx desde el 2012. Eso no me parece que sea tan nuevo, eso siempre ha existido como técnica, técnica de rescate. Y si por alguna razón no pude hacer la jareta, no me dio, pues me acuerdo de Brasil, doctor Turburkutay, y hago un pull through de rescate, y muchas veces los hemos hecho. Pero yo ya aseguré mi margen. Ese no me puede quedar positivo. Ahora pasa. Cuando uno mete un doble grapado le puede pasar. Y pues. Y sí. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Por aquí. De los fellows que están ahí. Sí. Después podemos hacer un seminario de técnica pura y nos dedicamos a técnica pura, que también es muy bonito. Pero para operar bien hay que tener conceptos claros. Bueno. Es lo que hemos aprendido los maestros brasileños. Sí. Bueno, Luis Jorge, de verdad fue una sesión bien bonita que por supuesto Tengo una alcanzó. pregunta por el chat, disculpen. Sí, Jorge San José, dale. Sí, fíjate que yo tengo una paciente, ella tenía un cáncer de recto distal que afectaba el esfínter superior y lo invadía, y se le dio radioquimioterapia convencional para tratar de preservar órgano. Después hizo una respuesta clínica completa, le pongo yo entre comillas, porque tiene un área de una fisura que nunca sanó, que afecta el área del esfínter. Y se tomaron biopsias de esa área, inclusive yo personalmente no le hice unas biopsias y dejé peladito el esfínter, muy bonito todo, y como tú dices, las biopsias salieron negativas y tal vez no sirven para nada, pero no salió nada positivo. Tengo 20 meses de darle seguimiento porque ella decidió el watch and wait. Se le advirtió de los riesgos y beneficios y ha sido fiel a su seguimiento. Y llevo 20 meses de seguimiento con ella, pero a ella le molesta la fisura y le sangra, pero no tengo las resonancias negativas, el antígeno carcinomembranario negativo y todo lo demás está negativo. Ahora la pregunta es, ¿cuándo le operarías la fisura? Está buena la pregunta. Dos cosas. No toco a esa paciente antes del año 3, porque en el Watch and Wait eso se ha espaciado hasta el año 3, porque los recrecimientos se están viendo, como ahorita hemos hecho tanto TNT, en los últimos años estamos viendo lo que no veíamos. ¿Y qué estamos viendo? Recrecimientos. Y los recrecimientos están apareciendo y aparecen, yo con ella no toque a esa paciente hasta que llegue el tercer año. Podemos discutir muchas cosas. Clínica completa significa que no hay peros. No hay úlceras, no hay fisuras, no hay nada. Es un dedo liso que no siente nada. Y en la visión endoscópica usted ve el sitio, no la cicatriz, sino el sitio arboriforme, nacarado, hipervascularizado, donde estuvo la lesión. Y eso no lo dije aquí, pero lo he dicho en otros foros. Y la retroflexión es muy importante porque hay decrecimientos que se ven en la retroflexión y no en la entrada. Ella puede tener derecho a tener una fisura, pues que la tenga y se le da el manejo médico, pero yo a esa paciente no toco antes de eso. Las recesiones bajas, uno altera la funcionalidad. Y altera la funcionalidad es que, aunque usted tenga TME, puede tener disfunción de ese nuevo neorrecto, disfunción en frecuencia, continencia y ese tipo de cosas. Yo con esa paciente seguiría todavía, hay watch and wait que yo los decidí porque fue mi intención preservar órganos, y hay políticas policivas de vigilancia de watch and wait de pacientes que no se nos dejan operar. Aquí no lo mencioné, pero hay dos o tres trabajos en curso de gente a tumores muy altos observándolos porque respondieron completamente y le están aplicando esas políticas. Y ahí están en curso. Ahí están dos. El ópera algo, porque es uno de ellos, pero en general prefiero. Yo a quien dejo como watch and wait puro, sin peros. Y me ha pasado que lo quito y la respuesta es patológica completa, pero eso se habla antes. O sea, tener respuesta patológica completa no es que me faltó. Si yo cumplí con la semana 34 del OPRA, si cumplí con la semana 24, si fue un convencional estilo Angelita y el doctor Pérez, de que le dieron quimioradio y alguien simplemente lo observó hasta la 24. Si yo cumplí con los tiempos de observación, pues es válido. Pero en esta paciente aún le falta vigilancia. O sea, si llevas 2 años, le falta el tercero. Y eso está en la recomendación del consenso de FOCAS del año pasado, de poner de acuerdo a brasileros, ingleses, García Aguilar, americanos, Memorial que tienen para hacer un consenso, y en el consenso más o menos está.
que esos pacientes sí hay que vigilarlos un poquito más porque se están viendo recrecimientos. No lo toqué, pero lo voy a tocar ya. El recrecimiento tiene unas implicaciones, eso se publicó en enero de este año. Tener recrecimiento, sí, usted puede hacer la cirugía de rescate, pero los que hacen recrecimiento están saliendo con un porcentaje no despreciable de progresión sistémica en la enfermedad. Es decir, no solamente recrecen, sino que tienen enfermedad a distancia. Es decir, si el periodo libre de enfermedad se altera. Y eso es una cosa muy importante porque eso nos va a ayudar a sacar de la bolsa de que, no, pues si respondió un tumor a 8 centímetros, no lo opere fresco. Que si recae, lo opero. Sí, lo operas, pero tienes progresión sistémica en un porcentaje que ellos pusieron bastante alto del grupo que hizo recrecimiento. A lo que les quiero decir es que la cirugía es y seguirá siendo el gold estándar de supervivencia global. Y si optamos por una política policiva, vigilancia voluntaria o porque el paciente no se dejó de wash and wait, el 25% va a que vigilarle el recrecimiento y ese 25% puede ser hasta en los primeros 3 años, no 2, o sea que le falta. Entonces, ¿cuándo lo pararía? No le hago nada durante este año y seguiría vigilándolo cada 3 meses exhaustivamente que no haya nada. Como les dije, las biopsias no representan nada, una positiva puede representar recrecimiento, pero una negativa no es que yo lo biopsié y lo biopsié bien y como dio negativa fresco, no, simplemente su biopsia tiene un valor predictivo negativo del 12%, entonces no se toma como parámetro de respuesta clínica completa. Se intentó, pero no se toma. Recuerde que en la historia del wash and wait se quitaban todas las úlceras y todas las cicatrices, pero hoy en día no se considera. Pero esa paciente que hay que hacer vigilancia obviamente. Y puede tener su fisura clínica, que no es el origen exactamente del tumor, porque suena, una fisura por definición va a estar en el anodermo, va a estar de la línea dentada hacia afuera, ahí debe estar la fisura. Y es una fisura. Es como mi opinión que pudiera dar. Gracias, te agradezco. ¿Vale? Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Los asistentes, Presidentes. los residentes, creo que no. No sé si los de Venezuela, si tiene alguna pregunta. ¿No? Con Nada ellos más. revisamos duro toda la bibliografía de todas las cosas que dijimos la vez pasada. O sea, los estudios de donde salen todos estos conceptos. Vale. Que van en una cadena y fíjese que este año siguen cambiando cosas, impresionante. Y vienen cosas y siguen cambiando. De pronto la forma de operar no tanto, pero conceptualmente sí. Y se nos viene la neoadyuvancia con radioterapia seleccionada. Miren lo que salió de Visit con el rectum publicado para este periodo. Eso obviamente es un estudio chino, que a la gente no le gusta los estudios chinos, es un fase 2 de seguridad, yo sé, pero están hablando de radioterapia selectiva, es decir, seleccionar muy bien los pacientes a los que sometemos a neoadyuvancia con radioterapia, que era lo que Ya hacíamos. no va radioterapia para todos. Exactamente, que era lo que hacíamos estándar, el que era neoadyuvancia era quimioradio. Ellos se están proponiendo, obviamente es un fase 2, pero si uno mira el prospecto, es eso, es quimioterapia neoadyuvante solitaria. Bueno, Conclusión, no existe la radio posoperatoria. bueno, nada, quiero agradecerte una vez más por tu participación. Primero por estar siempre dispuestos a ayudarnos en cualquier actividad. Bueno, nada, quiero de nuevo agradecer a todos los que están aquí presentes y a los que se conectaron. Hubo un momento en que estaban 108 personas conectadas, agradezco a todos ellos. Y bueno, nada, esta actividad es una vez al mes. El segundo miércoles de cada mes tenemos esta actividad con el posgrado Hospital Domingo Luciani, el posgrado del Hospital de Clínicas, el IPS Central de Paraguay y el Hospital Nacional de Itagua. Nos vemos la próxima semana. Agradezco también a la Sociedad Venezolana de Coloproctología y a la Sociedad Paraguaya de Coloproctología y por supuesto a el laboratorio FAPASA que nos presta sus instalaciones y la plataforma para poder llegar a ustedes.